¿Qué harías si el hombre que amas, aquel que juró protegerte ante Dios y los hombres, te entregara a tus peores enemigos la noche antes de tu boda? Isabela Montero nunca imaginó que esa pregunta dejaría de ser una pesadilla lejana para convertirse en la realidad más gélida que jamás probaría bajo las luces de cristal del Palacio de los Velasco. La seda de su vestido de novia, que antes se sentía como una caricia de ángel, comenzó a pesarle como una armadura de plomo mientras observaba los ojos distantes del duque Alejandro. La promesa de una vida de nobleza y respeto se desvanecía entre los susurros malintencionados de una corte que siempre la olió como a una intrusa. En ese instante, entre el perfume de las azucenas y el olor a traición, Isabela comprendió que su secreto no solo le costaría el amor, sino su libertad absoluta. El salón de baile estaba sumergido en una atmósfera opresiva, donde el calor de cientos de velas no lograba calentar el corazón de la joven protagonista. Isabela, cuya belleza era tan delicada como el encaje de Bruselas que adornaba su cuello, sentía que las paredes del palacio se cerraban sobre ella con una autoridad implacable. Cada sombra proyectada por los enormes candelabros de bronce parecía un dedo acusador que señalaba su origen humilde, ese pasado que ella había intentado enterrar bajo capas de etiqueta y francés perfecto. A pesar del miedo que atenazaba sus entrañas, mantenía la espalda recta, una pequeña señal de la fuerza latente que bullía bajo su piel de porcelana. Ella no era simplemente una huérfana asustada, era una mujer que había aprendido a leer los números antes que las oraciones, poseyendo una mente brillante que nadie sospechaba. La vulnerabilidad de Isabela era palpable en el temblor casi imperceptible de sus manos enguantadas, mientras buscaba desesperadamente una mirada de consuelo en el hombre que sería su esposo. No obstante, Alejandro de Velasco permanecía erguido como una estatua de mármol negro, su perfil afilado, recortado contra la luz dorada de la estancia. Él representaba todo lo que Isabela anhelaba y temía: el poder absoluto, el linaje inalcanzable y una seguridad económica que ella nunca conoció en los callejones de su infancia. Pero bajo esa fachada de omnipotencia, el duque escondía sus propias grietas, deudas que carcomían los cimientos de su ducado y una cobardía que estaba a punto de manifestarse de la forma más cruel posible. En ese microcosmos de lujo y miseria moral, Isabela comprendió que su valor para él se medía únicamente en su utilidad. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora, porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. Es un placer tenerte con nosotros en este viaje a través del tiempo y las emociones más profundas del alma humana. De repente, la armonía de los violines fue interrumpida por el golpe seco de los bastones de los guardias del rey, que irrumpieron en el salón con una orden de arresto firmada con cera roja. Al frente de ellos caminaba don Gaspar de Mendoza, el conde de Almería, cuya sonrisa sardónica revelaba el placer que sentía al ver la caída de los que consideraba inferiores. Gaspar, con su levita oscura y ojos que recordaban a los de un ave de rapiña, no perdió tiempo en señalar a Isabela frente a la aristocracia madrileña. La acusación de fraude e impostura resonó en las bóvedas del palacio como un trueno, despojando a la joven de su dignidad en un solo acto de malicia calculada. El conde no buscaba solo la justicia, sino el control total sobre las tierras de los Velasco, utilizando a Isabela como el peón necesario. Las apuestas en este juego de poder eran altísimas, pues no solo estaba en juego el honor de una joven, sino el destino de una fortuna minera que muchos creían perdida para siempre.
Isabela miró a Alejandro, esperando que él diera un paso al frente y defendiera la palabra de honor que le había empeñado semanas atrás en los jardines. Sin embargo, el duque dio un paso hacia atrás, dejando que la sombra del conde de Almería envolviera a su prometida, mientras su mano derecha buscaba el consuelo de la condesa Beatriz. La traición fue un golpe físico que dejó a Isabela sin aliento, sintiendo cómo el frío de las esposas de hierro se cerraba sobre sus muñecas. En ese momento de impotencia absoluta, la semilla de una transformación radical comenzó a germinar en el fondo de su alma herida. El duque Alejandro, aunque mantenía su silencio, no podía evitar sentir una punzada de remordimiento al ver la expresión de traición pura en los ojos de Isabela. Él conocía la reputación de Gaspar y sabía que entregarla a las autoridades era condenarla a un infierno en vida dentro de las cárceles de la Inquisición. Sin embargo, el peso de sus deudas de juego y las amenazas de Beatriz sobre un secreto de Estado lo mantenían paralizado en una inacción vergonzosa. Isabela, al ver la debilidad de aquel hombre que creía su salvador, dejó de ser la víctima sumisa para observar cada detalle de la traición con una claridad matemática. Grabó en su memoria cada rostro que se burlaba de su caída y cada palabra hiriente que brotaba de los labios de sus antiguos anfitriones. El evento que forzaría el cambio definitivo ocurrió cuando los guardias comenzaron a arrastrarla hacia la salida del palacio, pasando frente a la capilla donde debían unirse en matrimonio. El primer contacto físico entre Isabela y el conde de Almería fue un tirón violento de su brazo, un gesto que pretendía marcar su propiedad sobre el destino de la joven. Alejandro observó la escena desde la distancia, con una copa de vino en la mano que temblaba ligeramente, revelando su humanidad fracturada. Isabela, en lugar de gritar o suplicar clemencia, clavó su mirada en el duque una última vez. Una mirada que no pedía ayuda, sino que prometía consecuencias. La tensión en el aire era tan espesa que los invitados guardaron un silencio sepulcral, conscientes de que estaban presenciando el fin de una mujer. La curiosidad de la corte se transformó en un juicio sumario mientras Isabela era conducida a través de las puertas de hierro hacia un carruaje oscuro que la esperaba bajo la lluvia. Los sonidos de la fiesta continuaron a sus espaldas como si su presencia nunca hubiera importado. Un eco doloroso de la transitoriedad de su posición social. Dentro del carruaje, el frío comenzó a calar en sus huesos, pero su mente ya estaba trabajando en una estructura de supervivencia que desafiaría toda lógica. Ella sabía que su padre, un inventor malogrado y pobre, le había dejado algo más que deudas, le había dejado el conocimiento de un sistema que los nobles despreciaban. La traición de Alejandro no sería el final de su historia, sino el prólogo de una venganza económica que nadie podría prever. ¿Cómo podría una joven sin nombre ni recursos enfrentarse a los pilares de la aristacia española desde la oscuridad de una celda deudora? Isabela se aferró a un pequeño medallón que llevaba oculto, el último vínculo con un pasado que ahora parecía ser la llave de su futuro. Mientras el carruaje se alejaba del lujo del Palacio de los Velasco, una pregunta sin respuesta flotaba en el aire húmedo de Madrid. ¿Qué encontraría Isabela en los documentos que su padre escondió antes de morir? La promesa de una revelación que cambiaría el equilibrio de poder en el reino era lo único que mantenía su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de la gloria, Isabela tendría que enfrentarse al olvido y al dolor de una pérdida que marcaría su alma para siempre. Los primeros días de Isabela en la prisión de Ventas fueron un descenso brutal hacia una realidad que el lujo del palacio le había hecho olvidar. El nuevo ambiente era un laberinto de muros resumantes de humedad y lamentos que se filtraban por las grietas de la piedra, un contraste violento con las sedas y el aroma a sándalo que solía rodearla.
Isabela observaba con ojos analíticos la jerarquía interna de aquel lugar, donde la miseria nivelaba a todos, pero donde su porte aristocrático todavía provocaba burlas entre las reclusas. Sin embargo, en lugar de amilanarse, comenzó a usar su educación para ayudar a otras mujeres a redactar peticiones legales, ganando una protección inesperada. Pequeñas interacciones revelaron que su carácter no era una máscara de etiqueta, sino una fortaleza forjada en la empatía y la inteligencia pura. Mientras Isabela luchaba por no perder la cordura en su celda, el duque Alejandro intentaba retomar su vida en el palacio, aunque el peso del poder se sentía más opresivo que nunca. Las escenas cotidianas de su administración carecían ahora de la chispa que la presencia de Isabela le proporcionaba. En un momento de soledad en su despacho, Alejandro dejó caer su máscara de arrogancia, revelando una capa de dolor profundo vinculado a la memoria de su padre, quien le había legado una herencia de deudas y deshonor secreto. Su interés inicial por Isabela, que nació como una curiosidad estratégica, se transformaba en una culpa corrosiva que lo perseguía en cada rincón de sus dominios. Él sabía que la había entregado al lobo, pero aún no entendía por qué su corazón se negaba a celebrar aquella victoria financiera. La construcción de una conexión invisible entre ellos continuó a pesar de la distancia, alimentada por los recuerdos de su primera conversación significativa en la biblioteca de los Velasco. En aquel entonces, ella había demostrado una inteligencia matemática que lo dejó atónito, corrigiendo un error en sus libros de contabilidad con una naturalidad que ningún noble poseía. Alejandro recordaba cómo la trató con un respeto poco común, sintiendo por primera vez que no estaba frente a una simple prometida, sino ante una igual en ingenio y visión. Fue en ese salón, rodeados de tomos antiguos, donde compartieron una pequeña vulnerabilidad, el miedo mutuo a no ser suficientes para las expectativas del mundo. Esa complicidad, ahora rota por la traición, era lo único que mantenía a Alejandro buscando en secreto noticias sobre el estado de la joven. Sin embargo, la amenaza contra Isabela crecía fuera de los muros carcelarios, impulsada por la mano implacable de don Gaspar de Mendoza. El conde de Almería tomó acciones directas para asegurarse de que ella nunca saliera en libertad, fabricando pruebas adicionales que la vinculaban con una supuesta red de espionaje contra la corona. El sistema injusto se revelaba cada vez más cruel, y la joven enfrentó momentos de humillación extrema cuando sus pertenencias fueron subastadas públicamente. En un giro inesperado, Alejandro intervino discretamente para detener el proceso, pero Isabela, al enterarse, rechazó cualquier alivio que viniera de su captor. Ella prefería el frío de la piedra a la caridad de un hombre que no tuvo el valor de sostener su mano cuando la justicia se volvió ciega ante la verdad. El ambiente en el palacio se volvió irrespirable cuando la condesa Beatriz comenzó a exigir que el compromiso con Isabela fuera borrado de los registros oficiales. Alejandro, atrapado entre su deber hacia el linaje y el asco que le producía la manipulación de Beatriz, comenzó a investigar por su cuenta los documentos que el conde de Almería guardaba con tanto celo. Fue así como descubrió la primera pista de un fraude mayor. La familia de Gaspar se había apropiado de minas que legalmente pertenecían a un inventor llamado Ríos, el verdadero padre de Isabela. Esta información actuó como un veneno en sus venas, dándose cuenta de que su familia había prosperado sobre la ruina de la de ella. Alejandro comprendió que Isabela no era la impostora, sino la víctima de un robo generacional ejecutado por los Mendoza. Isabela, ajena a los descubrimientos del duque, pasaba sus noches estudiando los restos de un diario que su padre le había entregado antes de morir.
Entre fórmulas químicas y mapas de prospección, comenzó a descifrar un código que indicaba la ubicación exacta de una veta de mercurio y plata de una pureza incalculable. Sus observaciones sobre la economía del país le indicaban que aquel hallazgo no solo la haría rica, sino que la convertiría en la mujer más poderosa de la península. La adaptación de la heroína a su nueva realidad era completa. Ya no lloraba por la traición, sino que calculaba el interés de cada lágrima derramada. Su inteligencia, antes usada para esconderse, ahora se convertía en el arma con la que planeaba desmantelar el imperio de aquellos que la habían humillado. La profundidad de los sentimientos de Alejandro se manifestó una noche de tormenta, cuando decidió visitar la prisión bajo un disfraz de oficial real. Al verla a través de los barrotes, despojada de sus vestidos elegantes, pero manteniendo una dignidad que lo empequeñecía, el duque comprendió que su amor por ella era una enfermedad incurable. Ella no le pidió perdón ni clemencia. Simplemente lo miró con una frialdad que le dolió más que cualquier insulto. En esa interacción tensa, Alejandro reveló la primera capa de su dolor pasado, confesando que su traición no fue por falta de afecto, sino por una debilidad que lo avergonaba. Isabela, sin embargo, solo le respondió con un silencio sepulcral, dejando claro que el hombre que ella amó había muerto la noche en que los guardias irrumpieron en el baile. Don Gaspar, sintiendo que el control sobre Alejandro se debilitaba, decidió escalar su crueldad, organizando un traslado de Isabela a una de las minas de trabajo forzado. Este movimiento pretendía ser la sentencia de muerte definitiva para la joven, eliminando cualquier posibilidad de que sus secretos salieran a la luz. Pero lo que el conde no previó fue que Isabela vería en ese traslado la oportunidad perfecta para acercarse a la fuente de su legítima herencia. Ella aceptó el destino con una calma que desconcertó a sus carceleros, demostrando una habilidad táctica superior a la de sus enemigos. El contraste entre su apariencia frágil y su voluntad de acero comenzó a atraer la atención de otros prisioneros, quienes veían en ella una figura de esperanza en medio de la oscuridad absoluta. La rutina en la prisión se volvió un campo de entrenamiento para la futura magnate, aprendiendo a negociar con guardias y a organizar sistemas de apoyo entre los olvidados. Isabela observaba cómo la injusticia no era un accidente, sino un diseño económico destinado a mantener a unos pocos en la cima. Cada día de privación reforbraba su resolución de no solo vengarse de Alejandro y Gaspar, sino de transformar las estructuras que permitían tales abusos. Su belleza, antes decorativa, se volvió una herramienta de distracción mientras recolectaba información sobre los negocios de la nobleza. Ella ya no era la prometida perfecta del duque. Era una estratega que esperaba el momento preciso para que la marea de la fortuna cambiara a su favor, consciente de que el tiempo era su aliado más valioso. En el 14º párrafo, la tensión emocional alcanzó un punto de no retorno cuando un mensajero secreto logró entregarle a Isabela una carta de su antiguo contacto. La revelación de información crucial sobre su pasado fue el gancho final. Su padre no había muerto de causas naturales, sino que fue silenciado por la misma mano que hoy ostentaba el título de conde de Almería. Esta promesa de cambio inminente incendió lo que quedaba de su corazón herido, dándole un propósito que iba más allá de la supervivencia. La noche antes de su traslado a las minas, Isabela miró hacia la luna a través de la pequeña ventana de su celda y juró que el nombre de Montero sería el último que sus enemigos pronunciarían con desprecio. El juego apenas comenzaba y ella ya conocía todas las cartas del duque. El traslado hacia las minas de Almadén se
convirtió en el preludio de la oscuridad absoluta para Isabela, quien encadenada a otros desdichados vio cómo la poca luz que quedaba se extinguía. El conde de Almería ejecutó un plan más cruel al difundir que Isabela había fallecido en un intento de fuga deshonroso. Esta mentira borró su existencia de la sociedad, despojándola de su nombre y reputación. Las evidencias fabricadas por Gaspar, que incluían cartas falsas donde ella supuestamente confesaba crímenes atroces, fueron aceptadas por una nobleza ávida de escándalos, dejando a la joven en un estado de indefensión total ante la ley. Ella era ahora una sombra, una mujer sin rostro destinada a perecer en las entrañas de la tierra, olvidada por el mundo que alguna vez pretendió conquistar. La traición alcanzó un nuevo nivel de perversidad cuando Isabela descubrió que sus pocas pertenencias habían sido entregadas a la condesa Beatriz como un trofeo de guerra. Al llegar a las profundidades de la mina, el aislamiento fue inmediato y desgarrador. El aire cargado de mercurio y el silencio de las galerías subterráneas se convirtieron en sus únicos compañeros. Isabela se vio sin salida, rodeada de personas cuyas esperanzas habían sido trituradas por el mismo sistema que ahora la devoraba a ella. Fue en este punto donde la injusticia del mundo se le presentó con una claridad aterradora, comprendiendo que para el poder establecido ella no era más que una cifra desechable. Sin embargo, en la oscuridad, sus ojos comenzaron a brillar con una determinación que el conde Gaspar nunca pudo haber previsto. En los rincones más oscuros de la explotación minera, Isabela experimentó un colapso emocional que amenazó con quebrar su espíritu. El recuerdo de la pérdida de su embarazo, un secreto que guardaba con un dolor punzante en sus entrañas, brotó con una fuerza incontrolable. Se sentía abandonada por Dios y por los hombres, reflexionando sobre cómo la bondad y la honestidad la habían llevado únicamente a aquel agujero infecto de miseria. Los aliados que alguna vez creyó tener en la corte se habían esfumado ante la primera sombra de sospecha, demostrando que la conveniencia era la única moneda que circulaba en Madrid. En ese momento de fraqueza profunda, el peso de su propia vulnerabilidad casi la arrastra al abismo, pero la rabia por su hijo perdido se convirtió en el combustible de su resurrección. La desesperación de Isabela no solo era física, sino también intelectual, al sentir que su mente brillante se oxidaba entre las tareas mecánicas de picar piedra. Cada golpe de mazo contra la roca era un eco de su rabia contenida, una protesta silenciosa contra un destino que se antojaba inamovible. A su alrededor, las víctimas de la ambición de Gaspar morían lentamente, y ella se dio cuenta de que su silencio era el motor de la impunidad. La reflexión sobre la injusticia del mundo la llevó a cuestionar cada valor que le habían enseñado. Si el honor era una mentira y la piedad una debilidad, entonces ella tendría que aprender a hablar el lenguaje del poder absoluto para poder sobrevivir. La mina no sería su tumba, sino el crisol donde se forjaría su nueva y letal identidad. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el
cariño que has dedicado. El destino trajo al duque Alejandro hasta las minas, bajo la inspección oficial de las propiedades de la corona. Él la encontró en el peor momento imaginable, cubierta de barro y con las manos sangrando. Al verla, el impacto fue tal que el duque casi pierde el equilibrio, sintiendo que la realidad le devolvía el reflejo de su propia cobardía. Alejandro intentó acercarse, ofreciéndole palabras de consuelo y la promesa de una mejora en sus condiciones, pero Isabela se mantuvo erguida, rechazando su mano con una dignidad que lo dejó paralizado. Ella no quería su lástima ni su ayuda tardía. Su orgullo herido era ahora su único escudo contra la traición. En ese encuentro silencioso, el duque comprendió que el perdón no sería algo que pudiera comprar con oro o influencias. En un intento desesperado por redimirse, Alejandro confesó un secreto. Él sabía que el padre de Isabela había sido el legítimo dueño de aquellas tierras. Esta revelación encendió en ella una furia fría y calculadora que cambió la dinámica de poder entre ambos para siempre. El duque le propuso un acuerdo secreto. Él la ayudaría a escapar si ella aceptaba desaparecer de España para siempre, entregándole una bolsa de oro y pasaportes falsos. Pero Isabela, con una mirada que parecía atravesar el alma del noble, le respondió que ella no huiría como una criminal, sino que regresaría como la dueña de todo lo que él representaba. Alejandro comprendió entonces que la mujer dulce que conoció había desaparecido, dejando en su lugar a una guerrera implacable cuya sed de justicia no conocía límites. La intervención del duque fue compleja, pues sus propios enemigos en la corte vigilaban cada uno de sus movimientos. Él tuvo que aceptar la tregua impuesta por Isabela, quien comenzó a usar la influencia de Alejandro para obtener acceso a los archivos técnicos de la mina. Durante sus breves encuentros en la penumbra de las galerías, ella le enseñó a observar las vetas de mineral con una precisión técnica asombrosa. Esta colaboración forzada creó una tensión eléctrica entre ambos, un recordatorio constante de lo que el odio había destruido. Alejandro comenzó a comprender que su verdadera redención solo llegaría si se convertía en el instrumento de la ascensión de Isabela, aceptando su papel como el aliado secreto de la mujer que él mismo había condenado al olvido. El giro catalizador ocurrió cuando, durante una excavación profunda, Isabela encontró un documento oculto en un cofre de hierro enterrado bajo los estratos de plata. No era una simple carta, sino el testamento original de su padre y las pruebas de la malversación de fondos de la corona por parte del conde de Almería. Esta información cambiaba el tablero de juego por completo, pues revelaba que la fortuna que Gaspar ostentaba era en realidad un robo sistemático al tesoro real. Isabela sintió cómo el corazón le martilleaba en el pecho al comprender que tenía en sus manos la capacidad de destruir a toda una dinastía. Aquella información era la herencia real que su padre le había legado, un arma mucho más poderosa que cualquier ejército o título de nobleza que el dinero pudiera comprar. Con el documento a buen recaudo, Isabela comprendió que el camino hacia la justicia no estaba empedrado de lágrimas, sino de una estrategia económica sin fisuras. Ella comenzó a trazar un plan mental para transformar esa información en poder real, contactando a través de Alejandro con un antiguo socio de su padre en 1900. Las colonias. La noticia de que existían fondos confiscados ilegalmente en su nombre le devolvió la esperanza de una forma pragmática y fría. Ya no se veía a sí misma como una víctima, sino como la arquitecta de su propia resurrección financiera. Cada día que pasaba en la mina era ahora un tiempo dedicado a fortalecer su voluntad y a perfeccionar el plan que pondría a Madrid a sus pies, decidida a no dejar rastro de sus enemigos. La caída había llegado a su punto más bajo, pero en ese abismo, Isabela,
encontró la claridad necesaria para dejar de reaccionar ante los golpes ajenos. Tomó la decisión crucial de aceptar el riesgo de una fuga orquestada por Alejandro, no para esconderse, sino para viajar a las Américas y reclamar lo que por derecho le pertenecía. En aquel momento, Isabela comprendió que no había más espacio para lágrimas. El dolor se había cristalizado en una determinación pura que no conocía la piedad. Miró al duque a los ojos y, sin decir una palabra, selló un pacto de silencio que marcaría el inicio de su transformación. El sol comenzaba a ponerse sobre las tierras de Almadén, pero en la mente de Isabela, un nuevo imperio estaba a punto de nacer de las cenizas de su antigua vida. Isabela pasó sus últimas noches en la mina, organizando a los trabajadores más leales, prometiéndoles un futuro mejor si la ayudaban en su salida estratégica. La transformación de víctima a agente de su propio destino era evidente en la forma en que su voz, antes suave, ahora resonaba con una autoridad natural. Alejandro, por su parte, se encargó de corromper a los guardias clave, utilizando lo último que quedaba de su liquidez financiera para comprar el silencio de aquellos que custodiaban a su prometida. La tensión en el ambiente era insoportable, pues cualquier error significaría la ejecución inmediata de ambos por traición. Sin embargo, el riesgo compartido creó un vínculo extraño y oscuro entre ellos, una mezcla de culpa y necesidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar públicamente. El momento de la fuga fue una coreografía de sombras y silencios en medio de una tormenta que azotó la sierra, ocultando los ruidos de la huida bajo el estruendo de los truenos. Isabela dejó atrás su ropa de prisionera y se vistió con la determinación de quien va a la guerra, sintiendo que cada paso lejos de la mina era una bofetada al conde de Almería. Mientras cabalgaba hacia la costa bajo la protección de la noche, su mente no dejaba de repasar las cifras y los nombres de aquellos que tendrían que pagar. Alejandro la acompañó hasta el puerto de Cádiz, donde un barco con destino a Veracruz la esperaba para llevarla hacia su nueva vida. En el muelle, bajo la lluvia constante, el duque intentó un último gesto de afecto, pero ella se limitó a subir a la pasarela. Durante el viaje transatlántico, Isabela usó el tiempo para estudiar los libros de contabilidad que había rescatado, descubriendo la magnitud exacta de la traición de los Mendoza. Se dio cuenta de que su padre no solo fue un inventor, sino un visionario que había descubierto un método de extracción que duplicaba la producción de plata. Esta revelación le dio la seguridad necesaria para presentarse ante los banqueros coloniales como la propietaria de una tecnología revolucionaria. En las largas noches de navegación, Isabela reconstruyó su identidad, enterrando definitivamente a la joven asustada que fue humillada en el baile. Ella era ahora la heredera de una fortuna incalculable, y su regreso a España sería tan devastador como un incendio forestal en pleno verano, consumiendo todo lo que el conde Gaspar había construido con sangre ajena. En las colonias, Isabela encontró el apoyo de los antiguos amigos de su padre, quienes la recibieron con el respeto debido a la hija de un gran hombre. Gracias a su talento excepcional para las matemáticas, logró multiplicar en pocos meses los fondos recuperados, invirtiendo en minas abandonadas que ella sabía que aún tenían vetas ricas. Su nombre comenzó a sonar en los círculos financieros de América como la Marquesa de las Minas, una mujer misteriosa de intelecto prodigioso que no permitía que nadie la intimidara. Mientras acumulaba oro y poder, nunca perdió de vista su objetivo principal, el Palacio de los Velasco y la caída definitiva de don Gaspar de Mendoza. Su ascenso fue meteórico, impulsado por una sed de justicia que se confundía con la más pura de las venganzas. Mientras tanto, en Madrid,
Alejandro vivía un infierno personal, obligado a mantener las apariencias frente a un conde de Almería que sospechaba de su participación en la desaparición de Isabela. La condesa Beatriz presionaba para formalizar una unión que le permitiera acceder a las tierras del ducado, sin saber que Alejandro estaba secretamente saboteando sus propios negocios para evitar que ella se beneficiara. El duque se convirtió en una sombra, consumido por el arrepentimiento y la esperanza de que Isabela estuviera a salvo. No pasaba un día sin que visitara los jardines donde alguna vez caminaron juntos, buscando un rastro de la mujer que su propia cobardía había destruido. Él no sabía que la justicia estaba cruzando el océano en forma de una flota mercante cargada de oro. Isabela, por su parte, no perdía el tiempo en lamentos, sino que refinaba su etiqueta y su red de espionaje, preparándose para el asalto final a la aristocracia española. Sabía que para vencer a hombres como Gaspar no bastaba con tener dinero. Necesitaba el poder social y la capacidad de manipular las deudas de honor que movían al reino. Contrató a los mejores maestros de esgrima y retórica, convirtiéndose en una mujer capaz de dominar un salón de baile y una mesa de negociaciones con la misma maestría. Su mirada se volvió impenetrable y su corazón, una vez abierto y cálido, se transformó en una caja fuerte donde solo el cálculo estratégico tenía cabida. La pequeña huérfana había muerto y en su lugar nació una magnate que no aceptaría rendiciones. La noticia de una nueva y riquísima inversora que llegaba de las Américas comenzó a circular por los salones de Madrid, generando una mezcla de curiosidad y envidia entre la nobleza. Nadie sospechaba que la misteriosa marquesa de las Minas era la misma joven que 3 años atrás había sido arrastrada a la cárcel en medio de burlas. Isabela preparó su desembarco en la capital con una precisión militar, adquiriendo secretamente las deudas más importantes de 1900, las familias que la habían traicionado. Ella sabía que el honor de un noble español era tan frágil como el papel moneda, y que la mejor forma de castigarlos era golpearles en sus posesiones y su estatus social. El tablero estaba listo, y ella movía las piezas desde la sombra con una sonrisa gélida. En el último tramo de este capítulo, la tensión emocional se centra en el regreso físico de Isabela a suelo español, pisando el puerto de Cádiz con el mismo calzado de lujo que una vez le fue arrebatado. Al mirar hacia el horizonte, hacia la capital que una vez la expulsó, sintió que el círculo de la caída se cerraba finalmente para dar paso a la ascensión. Ya no había rastro de la fragilidad que la caracterizaba. Su porte era imponente y su voz era un látigo de mando. Alejandro, sin saberlo, recibió la noticia de que una delegación de inversores americanos quería comprar sus deudas bancarias, un movimiento que él vio como una tabla de salvación sin imaginar quién estaba realmente detrás de la oferta. Isabela cerró este capítulo de su vida quemando la última carta que conservaba de Alejandro, aquel trozo de papel donde él le pedía perdón sin ofrecer soluciones reales. En aquel momento, Isabela comprendió que no había más espacio para lágrimas. Sombras del pasado se disipaban ante la luz de un futuro que ella misma había diseñado con sangre y esfuerzo. El camino de la víctima había terminado, y la ejecución del plan maestro estaba a punto de comenzar bajo las luces del mismo Madrid que la vio caer. La traición había sido el catalizador de una nueva identidad, y ahora, con la verdad y la fortuna de su lado, Isabela estaba lista para reclamar su trono. Solo la justicia, fría y matemática, guiaba sus pasos hacia el destino final. Instalada en una de las mansiones más opulentas del Paseo del Prado, bajo su nueva identidad, Isabela comenzó a ejecutar su plan con la precisión de un maestro relojero. Su primera estrategia consistió en infiltrarse en el sistema financiero de Madrid,
utilizando testaferros para adquirir discretamente las notas promisorias que el duque Alejandro y el conde de Almería habían emitido durante años de excesos. No buscaba una confrontación física inmediata, sino una asfixia económica que dejara a sus enemigos sin margen de maniobra antes de que siquiera supieran quién los atacaba. Se rodeó de antiguos oficiales y contadores que habían sido despedidos injustamente, dándoles una nueva vida a cambio de una lealtad inquebrantable. Cada movimiento de Isabela estaba calculado para cerrar las puertas de crédito a los Mendoza, minando su influencia en la corte. A medida que sus recursos crecían, Isabela buscó el conocimiento necesario para desmantelar las alianzas políticas del conde de Almería, descubriendo que Gaspar utilizaba una red de chantajes para mantener su estatus. Con la ayuda de Alejandro, quien actuaba como un informante involuntario pero útil bajo la fachada de sus negociaciones comerciales, ella comenzó a recolectar pruebas de la malversación de fondos reales destinados a las minas. Las primeras pequeñas victorias llegaron cuando logró que los acreedores de Gaspar exigieran el pago inmediato, provocando las primeras grietas en la fachada de invulnerabilidad del villano. Isabela disfrutaba observando desde las sombras cómo el pánico empezaba a cundir entre aquellos que alguna vez se burlaron de ella. Su agilidad mental le permitía anticipar cada contraataque de sus oponentes, manteniéndose siempre 3 pasos por delante. El herido orgullo del duque Alejandro lo llevó a buscar una audiencia con la misteriosa Marquesa de las Minas, esperando encontrar en ella a la salvadora de su linaje en quiebra. Alejandro le ofreció su colaboración y acceso a los círculos más exclusivos de la reina a cambio de una inyección de capital que salvara sus tierras. Isabela aceptó la ayuda, pero bajo condiciones leoninas que dejaban claro quién ostentaba ahora el verdadero mando en la relación comercial. Al trabajar juntos, Alejandro notaba destellos en la forma de hablar de la marquesa que le recordaban dolorosamente a la mujer que creía muerta en Almadén. A pesar de sus sospechas, Isabela mantenía su máscara de frialdad, permitiendo que él se acercara lo suficiente para ser útil, pero manteniéndolo siempre a una distancia emocional infranqueable. Las revelaciones sobre el pasado comenzaron a surgir con una fuerza arrolladora cuando Isabela descubrió un segundo secreto que Alejandro le había ocultado por años. Su propio padre no solo traicionó al inventor Ríos, sino que era el socio silencioso en la confiscación de sus bienes. Esta conexión entre sus familias explicaba por qué el duque se sentía tan atado a los Mendoza y por qué su arrepentimiento era una carga tan pesada. Al mismo tiempo, Isabela descubrió que el punto débil de Gaspar de Mendoza no era su fortuna, sino un hijo ilegítimo que mantenía oculto para proteger su imagen de rectitud moral. Sin embargo, un nuevo obstáculo apareció en su camino. La condesa Beatriz, sospechando de la verdadera identidad de la marquesa, comenzó a contratar espías para investigar su origen. La tensión romántica entre Isabela y Alejandro alcanzó un punto crítico durante una velada privada en la que discutían los detalles finales para la adquisición de una propiedad. En un momento de descuido, las manos de ambos se rozaron sobre un mapa, y una chispa de electricidad estática pareció detener el tiempo en la estancia, cargada de fragancia a jazmín. Fue un instante de casibeijo, una fracción de segundo donde las máscaras estuvieron a punto de caer, pero Isabela se apartó con una brusquedad que ocultaba un corazón desbocado. Alejandro la miró con una mezcla de anhelo y confusión, reconociendo en ese gesto algo que trascendía los contratos y las venganzas. El conflicto interno entre su misión de justicia y el amor que se negaba a morir empezaba a pasarle factura. A pesar de la atracción innegable, Isabela se recordaba a sí misma que el reconocimiento de sus sentimientos sería una debilidad que sus enemigos no dudarían en explotar.
Sus diálogos internos eran ahora un campo de batalla donde la razón le recordaba la traición sufrida, mientras que su cuerpo vibraba ante la presencia del hombre que una vez la entregó. Alejandro, por su parte, comenzó a demostrar su lealtad de formas no verbales, protegiendo a la marquesa de los comentarios maliciosos de la condesa Beatriz en los salones de la ópera. Él ya no buscaba solo salvar su patrimonio, sino ganar la redención ante los ojos de esa mujer que le recordaba tanto a su gran amor perdido. Esta asociación estratégica los convirtió en la pareja más comentada de todo Madrid. El primer embate público con el antagonista ocurrió durante una subasta benéfica, donde Isabela superó cada puja de Gaspar de Mendoza con una indiferencia que enfureció al conde. Ella demostró una nueva posición de fuerza, no solo financiera sino social, al ser recibida por la reina con una calidez que el villano ya no disfrutaba. Gaspar intentó un contraataque acusando a la marquesa de tener negocios turbios, pero Isabela presentó documentos sellados que avalaban su legitimidad absoluta. Los testigos del evento, nobles que antes rendían pleitesía a Gaspar, comenzaron a cuestionar la versión del villano y a alejarse de su esfera de influencia por puro instinto de supervivencia. La caída del conde de Almería ya no era una posibilidad lejana, sino un evento inminente. Beatriz, al verse desplazada por la marquesa, intentó una alianza desesperada con Gaspar para exponer a Isabela en el gran baile de máscaras que se aproximaba. Isabela, consciente de la trampa, decidió utilizar el rumor a su favor, permitiendo que ciertas informaciones sobre su pasado se filtraran de manera controlada para atraer a sus enemigos hacia una emboscada legal. La preparación para el clímax era total. El plan estratégico estaba listo y cada aliado conocía su papel en la función que estaba por comenzar. En una última reunión con Alejandro antes del gran evento, él le prometió que, sin importar quién fuera ella realmente, estaría a su lado para enfrentar las consecuencias. Hubo un momento de calma tensa antes de la tempestad final. En la noche previa al baile, Isabela se miró al espejo y no vio a la huérfana de Almadén, sino a la mujer que recuperaría el honor de su padre. Sabía que la noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Isabela Montero, y que el precio de la verdad podría ser la pérdida definitiva del hombre que amaba. Alejandro la esperaba abajo, ignorando que la mujer que escoltaría al baile era la misma que él había dejado encadenada 3 años atrás. El giro estaba completo. La presa se había convertido en cazadora, y los depredadores estaban a punto de caer en su propia red de codicia. Con un suspiro cargado de resolución, Isabela se puso su máscara y se preparó para el acto final. La noche del baile de la ópera representaba el escenario perfecto para el desenmascaramiento final, donde el lujo ocultaba las intenciones más oscuras. Isabela caminó hacia el carruaje, sintiendo el peso de los documentos que llevaba ocultos en su corpiño, pruebas que destruirían a Gaspar y pondrían a prueba la lealtad de Alejandro. El gancho final de este capítulo resuena con la promesa de una confrontación sin precedentes. ¿Sería capaz Alejandro de elegir la justicia por encima de su propio nombre cuando descubriera la verdad? La tensión era un hilo de seda a punto de romperse bajo la presión de 3 años de secretos y dolor. Nada volvería a ser igual después de esa noche, pues el destino de los Velasco y los Montero colisionaría fatalmente. El gran baile de la Ópera de Madrid bullía con una energía eléctrica donde el brillo de las tiaras competía con la agudeza de los rumores. La atmósfera estaba cargada de una expectativa casi insoportable. Todos los ojos buscaban a la misteriosa marquesa de las Minas y al conde de Almería, sabiendo que esa noche se decidiría el destino financiero del reino.
La orquesta afinaba sus instrumentos, creando una disonancia que reflejaba la tensión interna de Isabella, quien se preparaba para su entrada triunfal. No era solo un evento social, sino un tribunal invisible donde las deudas de honor serían cobradas con intereses. Cada detalle del salón parecía aguardar el momento en que la verdad desgarrara finalmente el velo de la hipocresía aristocrática que cubría a Madrid. La llegada de Isabella fue un golpe de autoridad que silenció instantáneamente las conversaciones banales de la nobleza. Apareció transformada, vestida con un traje de seda color esmeralda y portando una corona que eclipsaba cualquier joya presente. Su porte era el de una reina regresando de un exilio forzado, con una mirada tan gélida y segura que muchos bajaron la vista por puro instinto de vergüenza. El conde Gaspar de Mendoza, al verla entrar del brazo de Alejandro, sintió una punzada de terror absoluto, no por reconocer su rostro, sino por la presencia de una mujer que irradiaba un poder incontrolable. La atmósfera de expectativa se convirtió en un silencio sepulcral mientras ella avanzaba hacia el centro del salón, marcando el inicio del juicio final. El primer enfrentamiento ocurrió cuando Gaspar interceptó a la pareja para desafiar la legitimidad de las recientes adquisiciones de la marquesa. La respuesta de Isabella fue un ejercicio de elegancia implacable. Comenzó a citar cifras exactas de malversación y fechas de contratos fraudulentos que el conde creía enterrados. Vuestra Excelencia parece haber olvidado que los libros de contabilidad nunca mienten, a diferencia de los hombres sin honor, dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La revelación pública de que el conde había estado robando a la corona provocó un murmullo de indignación entre los cortesanos presentes. Gaspar intentó defenderse con insultos, pero Isabella sacó un documento sellado que probaba cada una de sus palabras, destruyendo su defensa frente a la nobleza. La tensión subió de tono cuando Isabella se quitó la máscara de encaje, revelando finalmente su identidad ante la estupefacta sociedad madrileña. Miren bien este rostro, pues es el de la mujer que ustedes enviaron a morir en las minas por el pecado de ser pobre y brillante, exclamó con una dignidad que hizo temblar a los presentes. El choque fue total. La condesa Beatriz palideció, mientras el conde Gaspar veía cómo su mundo de privilegios se desmoronaba en un solo instante. Isabella no buscaba solo la destrucción del villano, sino la reivindicación de su padre, el verdadero inventor que Gaspar había asesinado civilmente. Las pruebas eran irrefutables. No solo había robo, sino una conspiración criminal que involucraba a las más altas esferas del poder establecido. Don Gaspar intentó un último acto de violencia verbal, acusando a Alejandro de ser cómplice de la impostora. Fue entonces cuando el duque Alejandro dio el paso definitivo hacia su redención, separándose de la influencia de su linaje para proteger a la mujer que amaba. Si buscar la justicia es ser cómplice, entonces acepto el cargo con orgullo, porque prefiero perder mis títulos que mi alma junto a un hombre como usted, declaró Alejandro con firmeza. Este apoyo público fue el golpe de gracia para Gaspar. La pérdida de su respeto social fue inmediata. La justicia se manifestó cuando los oficiales de la Guardia Real entraron al salón para escoltar al conde hacia el calabozo, terminando con su reinado de terror y codicia. La consecuencia inmediata para el villano fue la confiscación de sus títulos y riquezas, las cuales pasarían a un fondo de reparación para las familias arruinadas. Isabella observaba la caída de su enemigo con alivio y una tristeza residual, manteniendo siempre su misericordia estratégica. No deseaba convertirse en el monstruo que la cazó, por lo que permitió que la justicia siguiera su curso legal sin intervenir indebidamente.
Los testigos de la escena, aquellos nobles que antes se burlaban de ella, ahora se acercaban con timidez para pedir disculpas, reconociendo en ella a la nueva fuerza que dominaría la economía del reino. La victoria era total, y el sistema que una vez la oprimió ahora se arrodillaba ante su inteligencia superior y su fortuna legítima. En medio del caos del arresto, Alejandro se acercó a Isabella y por primera vez, frente a todo el mundo, le tomó las manos, con una ternura innegable. «Perdóname por haber tardado tanto en ver la luz, Isabella. Mi vida y mi fortuna son tuyas, no por un contrato, sino por mi voluntad de ser digno de ti», le susurró, haciendo su primera declaración verbal de compromiso total. Ella, al mirar sus ojos sinceros, sintió cómo las últimas capas de hielo en su corazón comenzaban a derretirse bajo el calor de una lealtad probada. El gesto público de unión fue sellado por un beso que desafió todas las convenciones, marcando el inicio de una alianza basada en la igualdad. Habían superado juntos el último obstáculo, el miedo. La resolución del conflicto principal trajo consigo una calma purificadora, como si la tormenta hubiera limpiado finalmente el aire viciado de la corte. Isabella y Alejandro permanecieron en el centro del salón mientras la multitud se dispersaba, conscientes de que el camino que tenían por delante sería de reconstrucción y no de venganza. La verdadera victoria no estaba en las esposas puestas a Gaspar, sino en la capacidad de ambos para perdonarse y mirar hacia un futuro compartido. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo, sino en lo que Isabella construiría después con los escombros de las dinastías caídas. El clímax había terminado, pero el legado de la Marquesa de las Minas apenas comenzaba a escribirse en las páginas de la historia. La condesa Beatriz intentó escabullirse entre la multitud, pero Isabella la detuvo con una sola frase cargada de veneno educado. «La belleza se desvanece, condesa, pero la infamia de vender a una inocente la perseguirá hasta su tumba», le dijo Isabella con una calma aterradora. Beatriz fue expulsada de los círculos de la reina esa misma noche, condenada al ostracismo. Los presentes comprendieron que la nueva marquesa poseía una memoria implacable para la lealtad y la traición por igual. La purga de los villanos secundarios fue rápida y silenciosa, dejando a Isabella y Alejandro como los únicos arquitectos del nuevo orden que se gestaba en el corazón de Madrid. El poder había cambiado de manos de la forma más poética posible. El conocimiento había derrotado a la arrogancia. Mientras los guardias retiraban a Gaspar, la reina misma envió a su secretario para asegurar a Isabella que la corona reconocería todos los derechos de propiedad de su padre de manera retroactiva. Esto significaba que Isabella no solo era rica por sus inversiones americanas, sino que ahora era la propietaria legal de las minas de Almadén y de Mino de Cien, gran parte de las tierras de los Velasco. Alejandro, lejos de sentirse amenazado por el nuevo poder de su mujer, sonrió con el orgullo de quien ha encontrado a su verdadera igual. El momento de justicia se extendió hacia los criados presentes, quienes veían en Isabella a una heroína que había roto las cadenas de la servidumbre. Isabella prometió que su hogar sería la sede de una fundación para el desarrollo social. La música de la orquesta volvió a sonar, pero esta vez con un ritmo más ligero y esperanzador, celebrando una unión de almas que habían pasado por el infierno. Isabella se permitió un instante de debilidad y apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, sintiendo por fin que la carga de 3 años de lucha empezaba a aligerarse. Él la sostuvo con una fuerza que prometía protección eterna, susurrándole planes para un viaje a las tierras donde ella había encontrado su fortuna. La justicia se sentía dulce, pero la paz que comenzaba a florecer entre ellos era un regalo mucho más preciado.
El clímax cerraba sus puertas, dejando a la pareja lista para enfrentar las consecuencias inmediatas de su revolución social con la frente en alto. Las consecuencias de esa noche resonarían por décadas, sirviendo como advertencia para aquellos que creían que el dinero podía comprar la dignidad de una mujer brillante. Isabela Montero se había convertido en la salvadora de una dinastía y en la mujer más respetada del reino. Los ganchos emocionales se resuelven en una catarsis que deja al espectador con una satisfacción profunda. Cada sacrificio de Isabela encontraba su recompensa en la mirada de admiración de un pueblo que empezaba a verla como su defensora. El último párrafo marca la transición hacia la resolución final, con Isabela mirando hacia el amanecer. Hemos ganado, Alejandro, pero esto es solo el principio de una nueva historia, comentó ella, apretando la mano de su amado con esperanza. Las semanas posteriores al gran baile trajeron consigo una justicia meticulosa. El destino de don Gaspar de Mendoza fue sellado en un juicio público que desnudó décadas de corrupción, resultando en la pérdida total de sus títulos. Fue condenado a trabajar en las mismas minas de Almadén que antes pretendía usurpar, una simetría poética que Isabela observó con una serenidad exenta de rencor. El sistema social comenzó a vibrar con los cambios que ella impulsaba, pues su fortuna fluyó hacia la modernización de la industria y la creación de leyes que protegieran a los inventores. Isabela se encargó personalmente de supervisar que cada trabajador recibiera un salario justo, transformando la estructura económica que alguna vez la condenó a la miseria y al olvido más absoluto. La consolidación del nuevo orden se manifestó en la transformación radical de las tierras de los Velasco, que dejaron de ser un monumento a la deuda para convertirse en un modelo de prosperidad. Isabela estableció la Fundación Ríos, una institución dedicada a la educación técnica de niñas huérfanas y al apoyo de jóvenes científicos sin recursos. El reconocimiento público de la heroína fue unánime. Ya no era vista como una impostora, sino como la mujer que salvó el honor de la nación. Los cambios permitieron que cientos de familias salieran de la servidumbre, demostrando que la verdadera nobleza reside en las acciones ejecutadas para el bien común. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que soñaban con un mundo más justo e igualitario. En la intimidad del palacio surgió una escena de cura y renovación entre Isabela y Alejandro. Sentados en el jardín, compartieron una reflexión profunda sobre la jornada recorrida y las cicatrices que ambos portaban. Isabela confesó que su mayor miedo fue perder su capacidad de amar en medio de tanta sed de venganza, mientras que Alejandro admitió que ella lo había salvado de una vida de cinismo moral. Fue en ese momento de honestidad donde sanaron las heridas emocionales, reconociendo que el dolor del pasado era el abono necesario para la fortaleza de su presente. El amor, antes una herramienta de manipulación, se convirtió en el cimiento sólido sobre el cual construirían su nueva vida juntos, sin secretos ni sombras que empañaran su felicidad. El primer gesto de una vida juntos fue la organización de una cena sencilla, lejos del protocolo rígido, donde solo estuvieron presentes los leales. Alejandro demostró su transformación al renunciar a los privilegios que consideraba injustos, prefiriendo trabajar codo a codo con Isabela en la administración de las cooperativas agrícolas. La comunidad, antes temerosa, ahora veía en los duques de Velasco a unos líderes humanos que caminaban por las calles escuchando las necesidades de su pueblo. Isabela ya no necesitaba fingir una etiqueta rígida para ser respetada. Su sola presencia, cargada de sabiduría y compasión, bastaba para imponer una autoridad que nacía del amor. Ella era, finalmente,
la dueña de su propio destino y la arquitecta de un futuro lleno de luz y posibilidades. El legado de Isabela se extendió más allá de las fronteras, con la creación de una red de escuelas que llevaban el nombre de su padre. Personajes secundarios que antes vivían en la sombra fueron beneficiados con pensiones dignas y oportunidades de crecimiento reales. La estructura social fue reemplazada por un sistema de cooperativas donde cada persona tenía una participación en los beneficios de su esfuerzo diario. Isabela comprendió que su verdadera victoria no fue recuperar su fortuna, sino haber usado esa fortuna para romper los ciclos de opresión. Su historia se convirtió en una leyenda de esperanza que se contaba en todos los rincones del reino, inspirando a nuevas generaciones a luchar por sus sueños sin importar su origen. Un año después, la paz se había asentado de forma permanente en sus vidas, permitiéndoles disfrutar de la belleza de las pequeñas cosas. Alejandro había aprendido a valorar el esfuerzo personal por encima del linaje, convirtiéndose en el principal aliado de los proyectos de reforma de Isabela. Ella encontró un equilibrio entre su mente estratégica y su corazón generoso, gobernando sus empresas con una mano firme pero justa. El contraste con el inicio de su viaje era absoluto. Donde antes hubo miedo, ahora florecía una confianza inquebrantable. Juntos, habían construido un refugio no solo para ellos, sino para todos aquellos que el sistema solía olvidar. La redención de Alejandro y el triunfo de Isabela eran ahora los pilares de una nueva era. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Alejandro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma y te llevará a explorar los rincones más profundos de la pasión humana y la justicia histórica. Tu apoyo es la llama que mantiene encendida nuestra pasión por narrar estos relatos donde el corazón siempre encuentra su camino de regreso a casa. Gracias por estar aquí. Con el paso de los años, una tarde de otoño, Isabela y Alejandro regresaron al acantilado desde el cual se divisaban las minas de Almadén, ahora transformadas en un centro de innovación. El contraste visual con el inicio de la historia era asombroso. Donde antes había cadenas, ahora se veía el movimiento próspero de hombres y mujeres libres. Isabela, sosteniendo la mano de Alejandro, sintió que el círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible, permitiéndoles dejar atrás el dolor. El sol se ponía sobre sus tierras, bañándolo todo con un tono dorado que recordaba a la gloria que nace de la perseverancia. Ellos estaban en posiciones elevadas, pero sus pies permanecían firmes en la tierra que habían aprendido a amar de verdad. La escena final nos muestra a la pareja caminando hacia su hogar, rodeados de los niños de la escuela local que los saludaban con alegría. No había rastro de la frialdad que una vez marcó sus rostros. Sus ojos reflejaban una luz que solo se encuentra tras haber superado las pruebas más difíciles. Isabela miró a Alejandro y vio al hombre que aprendió a luchar a su lado como un igual en cada batalla y en cada victoria. La promesa de un futuro conjunto, lleno de proyectos y de un amor maduro, era la recompensa final para una mujer que nunca se rindió. El legado de Isabela Montero quedaría grabado en el corazón de un pueblo renovado que finalmente conoció la verdadera justicia. En el último párrafo, una frase final resuena como un eco del gancho inicial, recordándonos que el poder de una sola alma decidida puede cambiar el curso de la historia. El amor de Isabela y Alejandro no fue un cuento de hadas,
sino una crónica de justicia y sacrificio que sobrevivió a la más oscura de las traiciones. Ella, que una vez fue entregada por unas monedas, ahora poseía el tesoro más valioso de todos, la libertad de amar sin condiciones. La justicia se había cumplido, el amor había triunfado, y el tiempo se encargaría de guardar su relato como un faro, porque al final la verdadera nobleza no se hereda en los títulos, sino que se forja en la voluntad inquebrantable de nunca dejar de luchar.